tema que estamos llevando de la semana pasada y el día de hoy es la segunda parte. Estamos tratando un asunto bastante fuerte, bastante delicado también, que tiene que ver con defender nuestra fe, se puede decir, y establecer realmente las bases de lo que nosotros creemos. La semana pasada empecé hablando acerca del movimiento de raíces hebreas que está poniendo especialmente a la iglesia, ¿verdad? Ya nosotros ya no estamos, ya el peligro no es que en la doctrina de los testigos, de los mormones, de los católicos, como que ya no es eso. Ahora lo que viene sobre la iglesia en este tiempo es esto, justamente lo que hablamos la semana pasada acerca de raíces hebreas, que es un movimiento que tiene que ver con en que hacen que los creyentes a ver, ¿cómo le digo? Es mucho que hablar aquí, vamos a ver por dónde, ordenando mis ideas, de dónde comenzar. Pero tengo un punto específico para hablar. Pero como breve reseña se puede decir, a los que de repente no escucharon la semana pasada, ¿verdad? Aunque quedó ahí grabado también en Facebook, el tema del día de la semana anterior. Lo que sucede es que este movimiento, ¿verdad?, hace creer a los creyentes especialmente, porque más que todo es como un ataque a la iglesia cristiana, y en su gran mayoría los que pertenecen ahora a este movimiento son ex cristianos que ya, como dije la semana anterior, no quieren que le llamen cristianos, ya no quieren mencionar el nombre de Jesús. Entonces lo que ellos dicen es que para salvarse no solamente es suficiente aceptar a Cristo, sino que ahora hay que volver a la Torá. Ahora hay que volver a cumplir otra vez lo que manda la Torá, cumplir las leyes, hay que guardar el Shabbat, ahora hay que circuncidarse. Y entonces le entra a esas personas, se puede decir una idolatría por aprender frases hebreas, se puede decir. Y entonces usted lo ve hablando frases hebreas, y entonces como que parecería que eso fuera algo así, como que da la impresión de que tienen una revelación superior, se puede decir, cuando en realidad solamente son unas cuantas frases que han aprendido. Y entonces ahora cuestionan todo lo que nosotros antes hemos creído. Entonces, ese es el tema que estamos llevando. Ese ataque que sufrió la iglesia, que está sufriendo el día de hoy la iglesia, ya lo sufrió en el primer siglo. En el comienzo de la iglesia vemos cómo los judaizantes atacaron a la iglesia, y el apóstol Pablo tuvo que escribir a los Gálatas, y en el libro de Gálatas y a los romanos tuvo que escribir la importancia de lo que significa realmente la fe, la diferencia que hace entre la ley y la fe. Y también la carta que escribe hacia los Gálatas advirtiéndoles acerca de el evangelio, que todo aquel que predica un evangelio diferente, se refería a los judaizantes que traían esas doctrinas, se puede decir, sobre la iglesia que recién estaban haciendo. Y el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que todo aquel que predica un evangelio diferente sea anatema. Entonces, esas mismas corrientes que ya golpearon a la iglesia en el primer siglo, hoy en este último tiempo, en el tiempo final de la iglesia, vuelve otra vez un ataque muy fuerte. Entonces yo quiero que más o menos por ahí es el tema. Entonces yo quiero hablar en este tiempo acerca, la semana pasada hice una introducción en cuanto a lo que es la ley y la fe. Hice una diferencia y dije que la ley, según la Biblia, dice que solamente fue un ayo. Es decir, un ayo era una persona que tomaba al niño, lo llevaba a la escuela, o lo llevaba como un maestro que lo llevaba también hacia cierto nivel de la vida, se puede decir. Pero luego dice que hasta ese punto llegaba, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo dice que la ley para nosotros fue un ayo que nos llevó hasta cierto punto, pero una vez venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o ya no estamos bajo la ley. Entonces, por eso es que ahora la salvación es por la fe en Cristo. Ya no es por guardar ni cumplir los ritos de la ley. Entonces, mucha de esa gente, el día de hoy, están llegando a extremos, en el punto de que muchos están vistiéndose como judíos, se puede, si se ponen aquí un manto así, tipo una cosa así, un manto, se ponen aquí un talí, otros se dan crecer una barba, y entonces comienzan a hablar como judíos, cuando de judíos no tienen nada.
Entonces, y nos quieren hacer creer que esa es la forma, que hay que volver a esas raíces, que esa es la forma como Dios quiere que sea la iglesia. Entonces la pasan hablando de Israel, de Israel, de Israel, y ya la iglesia prácticamente como que se olvidaron acerca de la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que Jesús vendrá por la iglesia, como que la iglesia ya pasó a segundo plano, y ahora solamente el tema es volver a Israel, a las raíces de Israel. Entonces, bueno, yo creo que ya comenzamos. Listo. Entonces, para que ustedes vean que no es un asunto que ando inventando por ahí, voy a pasarles un breve recorte, se puede decir, de un hermano, ¿verdad? Bueno, tengo que llamarlo hermano, que cree en estas doctrinas que le estoy diciendo de las raíces hebreas, y él enfáticamente dice que tenemos que ser judíos para que así tengamos nosotros salvación, y que para nosotros los gentiles no hay promesa, no hay salvación, no hay esperanza. Yo quiero que usted lo escuche por sus propios medios. Así que vamos entonces ahí, vamos a escuchar esta breve, una parte de una prédica, y luego continúo con lo que queremos enseñar en esta noche, y por ahí vamos a comenzar. Vamos entonces, y ponga atención a lo que va a escuchar. Amado que me escuchas, si usted sigue con el título de gentil, no ha habido para usted salvación, menos promesas de redención. Si usted sigue con el título de gentil, ha rechazado la ciudadanía de Israel y no hay bendiciones bíblicas que lo cobijen. Si usted sigue ostentando el título de gentil y alejándose de la ciudadanía de Israel, las promesas a usted no le pertenecen, porque las promesas son para Israel. Simplemente no le ha amanecido mientras usted siga defendiendo el estatus de gentil. En la Nueva Jerusalén solo hay 12 puertas para 12 tribus. Perdone que le diga, hermano gentil, no hay puerta para usted. Wow, qué tremendo, qué tremendo. Yo no sé si usted ya sacó sus conclusiones. Nosotros, o sea, para nosotros, dice este hermano, ¿verdad? Porque vamos a tratarlo con respeto acá. Realmente a mí no me gusta entrar en estas discrepancias y cosas así. De verdad, he orado antes de comenzar este programa y le he dicho al Señor, Señor, esta va a ser, si es que tú ya no me, salvo que me des una contraorden, pero como dijo el apóstol Pablo, no quiero caer en discusiones necias, en palabras, en dimes y diretes, y entrar en cosas. De verdad, ese no es ese no es mi ADN, ese no es mi forma. Dios me ha dado, yo no necesito estar buscando qué predica el de allá para poder enseñar, ¿verdad? El pueblo me conoce, la iglesia me conoce y sabe que tengo una palabra de bendición, una palabra que bendice a muchísima gente, pero voy a terminar con esto. Le dije, Señor, voy a tomarlo esto por última vez. Voy a hablar sobre este punto, quiero que la iglesia entienda esta parte y luego ahí lo dejo, ¿verdad? Ahí lo dejo ya para que ya se puede decir cada uno, ¿qué le digo? ¿No? Se defienda. Bueno, por lo menos ya está advertido. Esto es lo que se viene. Esto es lo que se viene. Este hermano está diciendo que si nosotros, los gentiles, dice que no hay promesa que nos cobije. Dice que si nosotros que somos gentiles, nosotros no hay puerta para nosotros. No hay salvación para nosotros. Que nos hemos alejado de la ciudadanía de Israel. Por eso el punto de ellos es que dice que la iglesia cristiana o la iglesia o los creyentes tenemos que volver a Israel. Por eso es que usted ve al Señor ahí en su video como se pone una cosita así como un manto como Israel, ¿verdad? Y algunos son un poco más extremistas todavía. Entonces, bueno, dijo un hombre de Dios que le escuché, qué fácil es pastorear ignorantes. Uy, Dios mío, aquí dije algo fuerte. Porque realmente cuando uno ignora la palabra de Dios, me refiero, mis amados, las personas pueden creer
sencillamente porque alguien lo dice así, mostrándole dos o tres textos de la Biblia de una forma manipulada y entonces hacer creer que esa es una verdad. Entonces, yo quiero empezar aquí. ¿Cuál es el plan? O voy a comenzar mejor diciéndole, vamos a abrir nuestras Biblias. Voy a hablarte de que la salvación de los gentiles, busque su Biblia, Efesios capítulo 3, la salvación hacia los gentiles, o que Dios tenía un pueblo entre los gentiles, era uno de los misterios escondidos que dice el apóstol Pablo. Aleluya. Entonces dice Efesios capítulo 3, voy a ir al verso número 3 en adelante. Gracias, Jesús. Voy a leer ahí. Dice la palabra Efesios 3:3 y en adelante. Ibas poniendo los textos. Dice así, voy a avanzar. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuál era ese misterio escondido por los siglos? ¿Cuál era ese misterio que estaba oculto, como dice ahí, misterio que estaba oculto, que no le fue revelado a los hijos de los hombres, pero que en los últimos tiempos se dio, o sea, de los tiempos de Jesús para adelante, ya son los últimos tiempos, dice que se dio a conocer a los hijos de los hombres este misterio escondido. La pregunta es, ¿a qué misterio se está refiriendo? Entonces el verso 5 responde, dice, el verso 6, perdón, el misterio era, dice, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipe de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, mis amados, el apóstol Pablo claramente está diciendo que había, repito, un misterio escondido por siglos. Un misterio, dice, escondido por siglos, que en otras generaciones no se dio a conocer. Y ese misterio, ¿qué cosa era ese misterio? Que los gentiles, o sea, en otras palabras, ¿quiénes son gentiles? Todos los que no pertenecemos, así se puede decir, al pueblo de Israel, en sangre se puede decir, nosotros, gentiles somos nosotros. Entonces, pero ya dentro del plan eterno de Dios, los gentiles, el pueblo gentil, que no pertenecía a Israel, estaba ya en el corazón de Dios, estaba ya en el plan de Dios. Israel no lo conoció, no vio ese misterio, está diciendo ahí. Por siglos ese misterio estaba escondido. Yo creo, mis amados, que del momento del momento que Dios llamó a Abraham, por ejemplo, cuando le dice a Abraham, en ti serán benditas, no dice solamente Israel, dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, para cuando Dios llamó a Abraham, no existía todavía Israel. No existía Israel. No existían las 12 tribus. Entonces, ahí hay un vislumbre, se puede decir, de que Dios estaba bendiciendo, de que la simiente de Abraham no solamente sería en Israel, sino que también la simiente de Abraham nos alcanzaría a nosotros los gentiles. Entonces, está claramente diciendo que los gentiles estaban dentro del plan eterno de Dios, escondidos ciertamente, pero estaba dentro del plan de Dios. Por ejemplo, quiero darle un texto, hay muchos, pero por cuestión de tiempo, de repente no puedo ir a más. Por ejemplo, dice en Isaías 65:1, a ver si me lo tienes ahí. Isaías 65:1, lo voy a leer rápidamente. Por ejemplo, está diciendo ahí, Isaías 65, verso número 1, dice la palabra así: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Entonces, mire, ahí podemos nosotros encontrar como que las palabras de Dios vienen, las profecías vienen de alguna manera como, parece como escondidas ahí. Está diciendo ahí, fui buscado por los que no preguntaban por mí.
¿verdad? Fui hallado por los que no me buscaban, ¿verdad? Por los gentiles. Nosotros ni buscábamos ni preguntábamos por Dios, ni buscábamos a Dios. Dije a gente que no me invocaba, que no invocaba mi nombre, ¿verdad? Que somos nosotros los gentiles. Heme aquí, heme aquí. Ahora, ¿por qué? Verso 2. Porque extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, a Israel, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Vamos a otro texto rapidito. Segunda de Samuel, capítulo 22. Segunda de Samuel, capítulo 22. Rápidamente ahí. Aleluya. Lo que quiero demostrar con la palabra es que la salvación a los gentiles era como un misterio escondido. Escondido, se puede decir, como el mismo apóstol Pablo dice. Segunda de Samuel 22, verso 44 y 45. Gracias, Jesús. Verso 44 y 45. En este salmo prácticamente que escribe David, en estos salmos o en estos pasajes, verso 44 y 45, hace como una alegoría, se puede decir, de la persona de Jesús, de la persona de Jesús. Entonces lo voy a leer ahí, segunda de Samuel 22, 44. Es un salmo que escribe aquí él. Dice, verso 44, dice: me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. ¿Verdad? Está hablando de Jesús. Dice: pueblo que yo no conocía me servirá. 45, los hijos de los extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Gracias, Jesús. Los hijos de los extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Los hijos de los extraños, pueblo que no me conocía, me servirá. Y así podríamos ir buscando más pasajes y podemos encontrar realmente que, como dice el apóstol Pablo, que los gentiles era la salvación, o que los gentiles estaban dentro del plan eterno de Dios para ser partícipes de la salvación, para ser partícipes de la herencia, dice, de las promesas en Cristo Jesús, para ser partícipes de la herencia, para ser herederos de Dios. Dice que era como un misterio escondido en el tiempo antiguo, pero que fue revelado, dice, en los últimos tiempos a través de los profetas y de los apóstoles. Entonces, mis amados, yo no sé si todavía ya le contestamos al hermano que dice que para los gentiles no hay puerta, que los gentiles nos hemos alejado de la ciudadanía de Israel, y dice que para los gentiles no hay promesa que nos alcance, que para los gentiles no hay promesa que nos alcance. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Gálatas capítulo 3, vamos a ir a la escritura, dice ahí. Dice que no hay promesa que nos cobije, dice, ¿verdad? No hay promesa. Para nosotros no hay plan, dice el hermano, no hay plan, pero vemos ahí que los gentiles ya estaban en el plan de Dios, dice, desde tiempos antiguos, pero que era como un misterio escondido. Lo segundo que quiero responder aquí es que dice que no hay promesa para nosotros. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 14, está diciendo ahí, 14 dice, para que en Cristo Jesús, si lo tienes, lo pones, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, que dice, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Está claramente escrito. Yo no sé qué, yo creo que hasta un niño lo puede entender esto, ni vueltas que darle, ni buscarle aquí, como se dice, el contexto, el pretexto, y ni cosa. Yo creo que ahí está clarísimo, ¿verdad? Son textos claros, específicos. Está diciendo que en Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, la bendición que Dios desató sobre Abraham, de que en Abraham sería, Dios le dijo, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Pero esa bendición de Abraham dice que nos alcanzó a nosotros los gentiles por medio de Jesucristo, porque nosotros creímos en Él. Entonces, por haber creído en Jesús, esa bendición de Abraham dice que nos alcanzó a nosotros los gentiles. Yo creo que está clarísimo. Entonces, ¿cómo que no hay promesa? Que no hay promesa para nosotros, Dios mío.
dice que no hay promesa para nosotros. Gracias, Jesús. Entonces yo creo que está claro ahí. Y bueno, voy al siguiente punto que dice que por lo tanto, ahora, ¿por qué no hay promesa? Porque nos hemos alejado de la ciudadanía de Israel. Por eso es que el tema de ellos, de estos grupos o de estos movimientos, el tema central de ellos es que nosotros regresemos, dice ellos, según su movimiento, regresemos a las raíces originales, regresemos a las raíces hebreas. Porque para los gentiles, como dijo el hermano, no hay puerta para nosotros. Dios mío, no hay puerta para nosotros. Aleluya. Alguien dijo, la ignorancia es atrevida, atrevida. No hay promesa que nos cobije. Entonces, ¿qué hacemos con Gálatas 3:14? Que la bendición nos alcanza a nosotros los gentiles por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Bien, amados. Entonces, por eso es que el tema de ellos es que hablar como judío. Voy a aprender Shalom, Adonai, Yeshua, Elohim. Voy a aprender, voy a cambiar mi lenguaje, el Roe, el Jonadán, el Ben no sé qué, el Ben Abraham y todas esas, ¿verdad? Ya no digo Moisés, o digo Moshe. Dios mío. Ya no digo Jesús, ahora tengo que decir Yeshua, porque si decido Jesús es como si estuviera cometiendo un pecado. Ya no puedo decir Jehová, porque ahora tengo que decir Elohim, o si no, el Eterno. Claro que no hay ningún problema que yo lo diga, pero también puedo decir Jehová, también puedo decir Jesús. Entonces, el punto aquí es que como que hay una idolatría, se puede decir, por ese lenguaje, porque parecería que al hablar de esa manera, parecería como que me hace sentir que yo estudio más, que yo sé más, y que por eso que ustedes tienen que aprender de mí, por decir así, ¿no? Entonces parecería que ese es el punto el día de hoy. Entonces, mis amados, el tema aquí es que dice que nosotros tenemos que regresar a Israel, a sus costumbres. Por eso es que el día de hoy ellos ya ex cristianos ahora guardan el Shabbat. Tendríamos que tomar un día un tema para hablar sobre ese asunto del Shabbat. Pero ya no creo que lo haga, porque ya he orado. El Señor dijo, Señor, hasta aquí nomás con esto, porque, ¿verdad? Voy a lo que Él me ha mandado, ciertamente. Entonces, hay que regresar a la circuncisión, hay que regresar a la Torá, hay que vestirse como judío, hay que hablar como judío. Y es más, dentro de esta corriente, el tema es que dice que a lo mejor nosotros venimos de un apellido judío. Y voy a buscar mi apellido, a ver, de repente soy judío. Y cuando encuentro que mi apellido cuando ellos encuentran que su apellido viene de descendencia judía, como dije el otro día, parece que sacaron la lotería y como que saltan hasta el techo diciendo que tienen sangre judía. Entonces parecería que el tener sangre judía tienen una superioridad, como se dice, que están en mejores condiciones que nosotros, los gentiles. Entonces yo quiero que entendamos esta parte que dice el gran apóstol Pablo. Gálatas capítulo 3, Filipenses 3, vamos a la escritura. Aleluya, por eso el tema es volver, dice, y por eso que tengo que vestirme como judío, tengo que hablar como judío y tengo que practicar las costumbres que practican los judíos. Entonces el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 3, mire qué pasaje bastante interesante. Desde el verso 1 vamos a ir leyendo por ahí. Entonces dice la palabra así, voy avanzando, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos, mire, el apóstol Pablo, como la autoridad apostólica que tiene, él sí le dice, como se dice, sin pelos en la lengua. ¿Sabe cómo lo llama? Le dice, guardaos de los perros. Dios mío. Mire qué fuerte es esto. Guardaos de los perros. ¿A quién le llamó perros? Vamos más adelante. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿A quiénes se estaba refiriendo? Verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús.
no teniendo confianza en la carne. El apóstol Pablo hace referencia cuando dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Por qué? Porque en esos tiempos el movimiento judaizante se había metido en la iglesia, donde quería y le decía a la gente que ellos eran los verdaderos, que ellos eran circuncidados, que tenían pacto con Dios, y que por eso es que todos los que habían creído en Cristo también tenían que circuncidarse y guardar los ritos de la ley, para que así puedan, como que dice, ser ahora sí, estar completa su salvación. Entonces el apóstol Pablo les dice perros, Dios mío, pero mire, les llama mutiladores del cuerpo. Y luego le dice a la iglesia, dice que nosotros somos la circuncisión, ¿verdad? Nosotros somos la circuncisión. ¿Pero en qué sentido lo dice? Le está diciendo nosotros a la iglesia gentil, le está diciendo nosotros somos los que tenemos la verdadera circuncisión. Porque la verdadera circuncisión no es la que se hizo o lo que se hace en la carne, sino lo que se hace en el corazón. Ya lo dijo Pablo en otro texto donde dice, porque no son israelitas los que descienden de Israel, sino aquel que es del corazón, aquel que es en el espíritu. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, nosotros somos, o sea, a la iglesia, a los que estamos bajo la gracia, a los que hemos creído en Cristo, aunque no hemos sido circuncidados en la carne, nosotros no hemos sido circuncidados en la carne, pero por haber creído en Cristo, por habernos apartado del pecado, dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. La circuncisión no es, el apóstol Pablo dice, no es la que se hace en la carne, sino la que se hace en el corazón. Porque en el corazón es donde uno corta y arranca todo lo que es los deseos de la carne. Entonces está diciendo ahí, entonces esto está hablando ante esos ataques que venían sobre la iglesia. Pero mire aquí el punto, estamos diciendo que, escúcheme aquí un ratito, antes de seguir leyendo, me he quedado en el verso 3. Pero escúcheme aquí. Aleluya, escúcheme aquí. Entonces lo que estamos diciendo es que el punto de estos señores del movimiento de reyes hebreas es que dice que tenemos que regresar a las raíces hebreas. Tenemos que regresar, y por eso es que tengo que yo vestirme como judío, hablar como judío, ¿verdad? Regresar a la ciudadanía de Israel, porque si no dice, porque si yo soy gentil, como dijo, para mí no hay promesa que me cobije, que en el cielo no hay puerta para mí. Para mí no hay esperanza, no hay salvación, porque soy gentil. Entonces yo tengo que regresar nuevamente a los ritos de la ley. Tengo que circuncidarme, tengo que guardar el sábado, tengo que hablar como judío, tengo que vestirme como judío, tengo que guardar la Torá y todo eso. Entonces el apóstol Pablo ahora continúa, escucho aquí, continúa. Entonces dice, Pablo dice, verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora viene aquí la parte poderosa, verso 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar, en la carne, dice Pablo, yo más. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente. Dice, aunque yo tengo de qué confiar en la carne, ¿verdad? Si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne, dice yo más. ¿Qué es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo que hay personas que cuando dice confiar en la carne, se está refiriendo a confiar en la identidad que ellos tenían, como se dice, yo soy judío, por decir así. Como que ser judío o ser de Israel tenía una supremacía, se puede decir, como pueblo especial, como pueblo elegido, como que ellos eran, como se dice, los más, por decir así. Entonces, como quien dice, yo soy judío, y con eso decir, ya Dios está conmigo, y ya todo lo demás son gentiles, y para ellos no hay esperanza. Entonces, como que el ser judío les daba a ellos una superioridad espiritual, como que ser judíos, como que ser descendientes de ser Israel, les daba a ellos como una confianza
de decir que ellos tienen las promesas, de que ellos son salvos y de que los gentiles no lo son. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. El apóstol Pablo está diciendo, ahora, eso es lo que el apóstol Pablo nos va a decir lo siguiente, verso 4, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Es decir, si vamos a hablar de que nuestra confianza va a estar en nuestro linaje, en nuestra nacionalidad, si vamos a hablar de eso, dice Pablo, dice, yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de que tiene que confiar en la carne, dice Pablo, yo más. ¿Por qué? Verso 5, dice, porque fui circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, si el asunto es por salvación, si el asunto de la salvación es por cuestión de nacionalidad, dice Pablo, yo tengo más peso que ustedes. A los judíos les dice, ¿por qué? Porque yo soy, como dice aquí, vamos a ver otra vez, porque yo fui circuncidado, mira, cumplí todo, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. O sea, prácticamente, si alguien dice de que tiene que confiar en la carne o que su confianza está en la carne, es decir, en su linaje o en su nacionalidad, porque tienen como se dice, de que son judíos o Israel, dice Pablo, yo tengo más de que confiar en la carne porque yo he cumplido mucho más que ustedes. Pero ¿qué está diciendo más adelante el apóstol Pablo? Pero sigue diciendo ahí, verso 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Dice, esas cosas que eran para mí ganancia, que eran a mi favor, es decir, el ser judío, el haber sido circuncidado, el tener la circuncisión, el guardar la ley, el ser fariseo, el tener todo eso del estatus como de judío, dice el apóstol Pablo, cuántas cosas eran para mí ganancia. Esas cosas eran como ganancia, le daban un peso, por decir así. Pero dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Y aquí viene lo fuerte, verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿A qué se refiere todo? Todo ese estatus que tenía, todo eso que él presumía de la nacionalidad, de que por ser judío tenía, como se dice, todo lo favorable, dice, todo eso lo he perdido. ¿Qué más dice? Y lo tengo por, Dios mío. Yo creo que Pablo no es más fuerte aquí. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y mira lo que dice el 9, y ser hallado en él, o sea, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Y ser encontrado en Cristo, no teniendo mi propia justicia. ¿Verdad? Es decir, no teniendo las cosas, mi propia justicia significa en qué confiar. ¿Verdad? De que soy judío, de que hebreo de hebreo, de que circuncidado, he guardado toda la ley. Dice, esa es mi propia justicia, dice Pablo. Pero quiero ser encontrado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle. Y sigue el texto más abajo. Aleluya. Yo creo que con esto Pablo está diciendo, ya no me es tan favorable, como quien dice, no me sirve de mucho. No es que porque soy judío tengo más ventaja. Pablo está diciendo, ¿de qué me sirve? Si yo soy judío, dice Pablo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la ley irreprensible, he guardado toda la ley. Circuncidado, claro, estoy circuncidado. Pero ¿de qué me sirven esas cosas? Dice Pablo. Todo esto lo he perdido. Dice, y todo esto lo he perdido y lo tengo por basura. Mire, amado, ¿verdad? Por basura. Mientras mucha gente nos está diciendo a nosotros, regresemos, hablemos como judíos, vistámonos como judíos, regresemos a las obras de la ley. El apóstol Pablo ya hace 2000 años atrás nos está diciendo,
¿verdad? Todas esas cosas en las cuales él confiaba, dice, ya las he perdido. Las he perdido. ¿Para qué? Para ser encontrado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, ¿verdad? Por las obras de la ley, por guardar el Shabbat, por guardar las fiestas, por guardar lunas nuevas, por guardar las festividades, por guardar comidas, porque todo eso ahora, esa gente, hay mucha gente que el día de hoy ya no puede comer esto, no puede comer lo otro, y entonces, y porque comer ciertas comidas es pecado. Entonces, mis amados, la gente está queriendo tener su propia justicia para salvarse. Y dice Pablo, y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Aleluya, gracias Jesús. Vamos a ir a una brevísima pausa, vamos a tomar un poquito de agua por acá. Y no sé si usted, a ver, que los que están conectados ahí, estamos aprendiendo algo en esta noche. Y entonces vamos a una brevísima pausa, regreso rapidito, y usted comente ahí los que nos están siguiendo en esta hora. Gracias, Señor. Porque su espíritu no se ha agotado para nosotros. Su espíritu no se ha agotado. Su espíritu sigue actuando. Por eso hoy en esta mañana rinde tu corazón y preséntate como sacrificio. Y ámalo. Ámalo con todo tu corazón. Dile a Él: yo solo quiero estar cerca de ti, tenerte dentro y disfrutar de amarte, abrir mi corazón y entregarme, pues tu presencia es todo para mí. Yo solo quiero estar cerca de ti, tenerte dentro y disfrutar de amarte, abrir mi corazón y entregarme, pues tu presencia es todo para mí. Otra vez dile: yo solo quiero estar cerca de ti, tenerte dentro y disfrutar de amarte, abrir mi corazón y entregarme. Es bueno para siempre. Gracias, Jesús. Qué bueno es nuestro Padre. Gracias, Jesús. Yo creo que algo estamos aprendiendo. ¿De qué estamos tratando en esta noche? De repente, para los que se conectan recién, ¿verdad? Este es un tiempo de discipulado, de estudio de la palabra, de extender nuestras raíces, se puede decir, para saber lo que creemos. Iglesia amada, especialmente aquí en Talara, prepárense que esto se viene con fuerza. Esto se viene con fuerza, así es que ya les estamos blindando con la enseñanza, ¿verdad? Porque esto parece bastante seductor. Ya no, y uno se le pega, Shalom Adonai. Y entonces por ahí vas aprendiendo. Ahora, no está nada mal que yo diga Shalom Adonai, claro que no. Sino que es como se dice la entradita, la ensaladita. Y entonces te van metiendo poco a poco para que luego usted ya vaya hasta luego tener que decir entonces que tu salvación en Cristo no está completa. Vamos entonces ahí para que sepamos de qué estamos hablando. Volvamos a escuchar nuevamente este recorte que hice. Y así hay una serie de cosas que yo mejor le digo, mejor no los vea, ¿verdad? Mejor no los vea. Si usted no tiene la capacidad de discernimiento, le digo, mejor no se meta a buscar. Solo cuando uno sabe comer pescado, dijo un pastor, sabe sacar las espinas, entonces no te vas a atorar. Entonces, pero para sacar las espinas tienes que conocer la palabra, porque si no, usted se va a quedar atorado con lo que usted ve en internet. Así es que les recomiendo mejor ya no busque, pero escuchemos un poquito. De esto está inundado las redes sociales, de esto está inundado, y mucha gente ha dejado lo que un día creyó, al Cristo, a Jesús que un día los salvó, que los demonios se fueron de ellos cuando invocaron a Jesús y ahora ya no quieren decir Jesús. Vamos entonces nuevamente al video para que sepamos de qué estamos hablando y entramos a la parte final y queda el asunto ahí. Listo, vamos ahí. Amado que me escuchas, si usted sigue con el título de gentil,
no ha habido para usted salvación, menos promesas de redención. Si usted sigue con el título de gentil, ha rechazado la ciudadanía de Israel y no hay bendiciones bíblicas que lo cobijen. Si usted sigue ostentando el título de gentil y alejándose de la ciudadanía de Israel, las promesas a usted no le pertenecen, porque las promesas son para Israel. Simplemente no le ha amanecido mientras usted siga defendiendo el estatus de gentil. En la Nueva Jerusalén solo hay 12 puertas para 12 tribus. Perdone que le diga, hermano gentil, no hay puerta para usted. Amén, Jesús. Dios mío. Yo no sé si llorar, yo no sé si reír, yo no sé. No hay puerta para los gentiles, Dios mío. Miren cómo, yo no sé, que el tanto conocimiento nos termina embruteciendo, creo. Por eso es que dice la Biblia, profesando hacerse sabios, se hicieron necios. Entonces, ¿cuál es el punto de ellos? Regresemos a Israel otra vez. Ahora, aclaro esta parte. No es que estamos en contra de Israel, el pueblo como tal. Es el reloj de Dios. Es el pueblo que tiene pacto con Dios. Es el pueblo de la promesa de Dios. Jesús, cuando vendrá allí a Israel por segunda vez. Entonces nosotros amamos y oramos y bendecimos. Te bendigo, Israel. Pero este Señor que sale ahí, este no es Israel, ¿verdad? Este Señor está como medio así, como que parece que le desequilibró un poco, como que le desequilibraron un poco la nave, se puede, y ahora no sé, no sé en qué anda, en qué ruta anda prácticamente. Porque nosotros amamos a Israel, su tradición, amamos su música, ¿verdad? Amamos ese pueblo porque es el pueblo de Dios. Entonces no estamos aquí en contra de Israel. Lo que estamos enseñando es que tanto Israel tiene promesas y Dios dice que dice que Israel va a ser salvo, es cierto, pero después de un tiempo de aflicción. Ese es otro tema, ¿verdad? En el tiempo futuro se puede decir Israel será salvo, pero habrá tiempo de angustia para Jacob. Entonces, mis amados, ese es otro tema para hablar acerca de la salvación de Israel. Pero ese es Israel aparte. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos gentiles. ¿Y cómo que para nosotros no hay salvación? Si ya estamos demostrando por la Biblia, no con un pasaje, no solamente una interpretación. Porque uno puede decir, si usted es gentil, no hay salvación. Para usted es gentil, no hay promesa que lo cobije. Si usted es gentil, para usted no hay puerta en el cielo, no hay puerta para usted. Pero una cosa es decirlo, pero aquí yo le estoy hablando, pero es decirlo, pero no hay texto que diga gentil no tiene parte con Dios. Cuando eso no es cierto, la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio al mundo, y en el mundo no está Israel solamente. De tal manera, mire, tan sencillo, creo que hasta un niño de 10 años le puede refutar al pastor que está hablando esta semejante, se puede decir, ya mejor lo dejo ahí para no caer en pleito. Entonces, mire, si está diciendo Juan 3:16, el texto famoso y conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio al mundo, y en el mundo no solamente está Israel, también está Perú, también está Argentina, Chile, que está todos los países del mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él crea. No está diciendo que solamente Israel. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, todo aquel. Por eso digo, no sé si llorar o reír cuando escucho al hermano. Pero bueno. Y la gente que está ahí que lo escucha. Dijo un pastor, es fácil engañar. Aleluya. Qué fácil es pastorear a ignorantes. Entonces aquí yo queremos ir con la palabra. Voy terminando este asunto porque no quiero extender mucho más. Así que yo creo que vamos aquí, voy terminando este asunto. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos ahí para ir terminando ya en esta noche. Gracias, Jesús. Efesios capítulo 2. Dice la palabra del Señor así. Entonces mira, dice así la palabra del Señor. Capítulo 2, verso número 12. Verso número 12 en adelante.
Dice la palabra del Señor, ¿estamos listos ahí? Vamos entonces a la Escritura. Dice Efesios capítulo 2, verso 12 en adelante. Escucha lo que dice ahí. En aquel tiempo estabais sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire, vamos explicando por partes. Este es el texto que ellos toman como, vamos a poner así, como su texto favorito. Entonces, se quedan ahí, ¿verdad? Es como cuando uno tiene una posición, una doctrina o un pensamiento, y uno busca un texto como pretexto para reforzar mi pensamiento, mi doctrina o lo que yo creo. Pero luego me olvido del resto. Porque también estos señores dicen, ya ves, Israel, porque, por ejemplo, dice, porque Pablo, por ejemplo, dice, yo soy hebreo de hebreo, yo soy de la tierra de Israel, circuncidado el 8º día, yo soy, pero se quedan hasta ahí, pero no leen más abajito lo que nosotros sí hemos leído en esta noche, donde Pablo está diciendo que esas cosas en las cuales él se gloriaba, ahora dice que son basura. Pero esa parte no lo leen, solamente leen la parte de arriba. Entonces, cuando una persona agarra de acá, agarra de allá y forma su doctrina, entonces eso es doctrina de error. Entonces tenemos que leer también todo el contexto. Hay textos, por ejemplo, que son explicados por los siguientes textos. Entonces, este texto es uno de los textos favoritos que ellos toman. Y dice, ya ves, ahí está diciendo que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, que no tenemos pacto de promesa, que estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso que ellos dicen, si tú eres gentil, para ti no hay esperanza, para ti no hay nada. Tienes que volver, por eso ellos se quedan con este texto. Dicen, tienes que volver a la ciudadanía de Israel, para que tengas promesas, para que tengas pacto y para que Dios esté contigo. Si eres gentil, para ti no hay nada. Pero hay que seguir leyendo para entender lo que se está diciendo ahí. Entonces quiero seguir leyendo. Pero voy a repetir el 12 para entrar al 13. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Es cierto, porque ustedes se acuerdan, cuando Cristo vino, la promesa para ese tiempo solamente era para Israel. La promesa hasta ese momento, Dios tenía un trato con Israel y era su pueblo escogido. Y los demás eran pueblos gentiles o pueblos paganos. Que no vivían, como se dice, bajo promesa, bajo pacto, porque las promesas en ese tiempo solamente era para Israel, ¿verdad? Y los gentiles, ya lo vimos que los gentiles era como un misterio escondido. La salvación de los gentiles era como un misterio escondido, según Efesios 3:5, que ya lo leímos también. Entonces, en ese momento era Israel. Los pactos eran con Israel, las promesas eran para Israel y había que pertenecer a Israel para recibir promesas y pactos. Acuérdese, y bendiciones, acuérdese, cuando viene la mujer, creo que es la mujer sirofenicia, si más no recuerdo, que le dice, Señor, ayúdame que mi hija está atormentada por un demonio. Y Jesús le dijo, hija, ¿cómo le dice? El pan es para los hijos solamente, sea para Israel. No es tu tiempo todavía, como diciéndole. Todavía no es tu tiempo. Porque esa mujer, la mujer sirofenicia, no pertenecía a Israel. Y al no pertenecer a Israel, es como que para ella no hay promesa. Para ella no hay pacto. Para ella no pertenece al pueblo. Todavía no era su tiempo, ¿verdad? Entonces, la mujer entonces, en un acto de fe, le dice, bueno, aunque me llamen perría, pues yo, aleluya, yo sé que aún los perros comemos de las migajas que caen de la mesa. Si me dieras tan solo una migaja, sería suficiente para que mi hija se sane. Jesús se quedó, se quedó sorprendido de la fe de esta mujer. Y por la fe, ella fue partícipe de la bendición por la fe que tuvo en Jesús. No en Israel, sino en Jesús. Aleluya. Entonces, mis amados, porque como diciéndole mujer todavía, Jesús como diciéndole mujer todavía no es tu tiempo. El tiempo de los gentiles para nosotros comenzó desde que Jesús fue a la cruz del Calvario y Él murió en la cruz y él fue muerto y Él pagó los pecados por todo el mundo. Entonces cuando Él antes, por ejemplo, antes de morir, Él le dice a sus discípulos, no vayan sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
antes de morir, escuche bien esta palabra, antes de morir Jesús le dice a sus discípulos, no vayan por camino de samaritanos, por camino de gentiles, no vayan, solamente vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús, respetando los tiempos de Dios, de quien es hasta ese momento todavía la promesa o el tiempo en que para Israel era su tiempo todavía. Pero cuando Jesús va a la cruz a pagar no por Israel, sino por todo el mundo. Por eso que antes de ir a la cruz, Él hizo un nuevo pacto. Dijo, este es el nuevo pacto que hago con toda la humanidad. Ya no solo por Israel, sino por toda la humanidad. Voy a entregar mi sangre, voy a derramar mi sangre, voy a entregar mi vida. Entonces Él va a la cruz, Él muere en la cruz y Él es puesto en el sepulcro. Cuando resucita el tercer día, se aparece a sus discípulos y ¿sabe qué les dice? Le dice, id por el mundo. Mire, primero, antes de morir, le dice, no vayan a los gentiles, solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando Él muere y cuando Él resucita, entonces le dice a los discípulos, id por el mundo, ¿verdad? Y predicad el evangelio, no la Torá, el evangelio. Dice, a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Entonces, mire, se da cuenta cómo el tiempo cambió. Es decir, cuando Jesús murió, el tiempo cambió. Cuando Jesús murió, se abrió una puerta para nosotros. Cuando Jesús murió y resucitó, se abrió la oportunidad para nosotros los gentiles. O mejor dicho, esa promesa que estaba en el Antiguo Testamento, ahí media escondida, de la salvación de los gentiles, era un misterio escondido. Eso vino a ser revelado, vino a ser manifestado después de la resurrección de Él. Porque, repito, antes de que Jesús muera, le dijo, por gentiles no vayan, por samaritanos no vayan, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando Él resucita de la muerte, entonces Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id y predicad el evangelio, no la Torá, id y predicad el evangelio a toda criatura. Ya no dice Israel solamente, ahora dice a toda criatura, el que creyere, el que creyere. El que creyere, judío, no judío, judío, griego, quien quiera que sea, peruano, chileno, el que creyere, dice, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. El que no creyere, si judío no cree, será condenado. ¿Verdad? No, entonces, no, pero yo soy judío. No, Pablo dice, no, ya no tengo de qué confiar en mi carne, dice. No porque sea judío me salvo. Pablo está diciendo, porque lo que antes para mí era ganancia, es decir, circuncidado de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, todos esos títulos que ostentaba, ya no me sirven de nada si es que no recibo a Cristo por la fe. ¡Wow! ¡Qué poderoso es el Señor! Entonces quiero continuar aquí. Este es el texto donde ellos dicen, ya ves, tenemos entonces que regresar a Israel. Tenemos que regresar a la ciudadanía de Israel. Estamos en Efesios 2:12. Tenemos que regresar a la ciudadanía de Israel. Porque si no, estamos ajenos a los pactos, ajenos a las promesas. Verso 13. Escucha, verso 13. Pero, ahora sí, viene un pero. Es cierto que eso era antes. Pero, ahora, mire, está poniendo tiempo. El verso 12, esto funcionaba en tiempo antiguo, se puede decir. Es cierto, si tú no pertenecías a Israel, no tenías promesas, no tenías pacto, no tenías, se puede decir, ciudadanía, no tenías esperanza, no tenías a Dios en el mundo, estabas solo. Pero verso 13, ¿qué dice? Pero ahora, en Cristo Jesús, pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros que estábamos en otro tiempo lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. Nosotros entonces nos hemos acercado. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, dice, no es que nosotros regresemos a Israel, sino que dice que nos hemos acercado a Cristo. No a Israel, sino a Cristo. Verso 14 lo confirma, porque Él es nuestra paz, Cristo. Cristo es nuestra paz. No es que mi paz comienza cuando me convierto en israelita ahora, no. Él es nuestra paz, Cristo. Dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Quiénes son esos dos pueblos? Los judíos y los gentiles. Dice de ambos pueblos, dice, derribó la pared intermedia de separación, de ambos pueblos hizo uno. Aleluya. Entonces hoy ya no se trata de ser judío o gentil, se trata de creer.
Si eres judío y no crees, estás perdido. Si eres gentil y crees, te salvas. Imagínate, ese es el punto ahora. El punto ahora está en creer en Cristo. Él lo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, no, pero yo soy judío. Pablo dice, no me sirve ahora ser judío. Pablo dice en Gálatas, vamos a ver el texto ahí rapidito, en Gálatas 3:28, dice, porque ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, ya no hay judío. Ya no te sirve mucho de ser judío. Aleluya. En cuanto al tema de salvación, voy aquí a terminar entonces aquí. Sigo esta parte terminando. Dice, me voy a avanzar por el tiempo que ya quiero terminar. Dice aquí, verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Dice, mediante la cruz, Dios quiere reconciliar a ambos, es decir, judíos y gentiles. Dice, en un solo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Es la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Sigo avanzando, 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, por medio de Cristo tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, judíos y gentiles tenemos entrada. ¿Cómo dice este hermano bendito? Que los gentiles no hay promesa, no tenemos entrada. Dice, en el cielo no hay entrada para los gentiles. Entonces se olvidó de leer la Biblia. Mire, amado, tan sencillo. Yo lo veo así tan sencillo. Pero cuando uno ya se embota la cabeza con tanto estudio de por acá, de por allá, que terminas ya medio ciego. Y no te puedes ver algo tan sencillo y tan obvio. Está diciendo ahí, el hermano decía que los judíos o que los gentiles no tenemos, que en el cielo no hay una puerta para nosotros. Pero ¿qué dice el verso 18? Dice que por medio de Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, que dice, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Mire, tenemos entrada. ¿Sí? Tenemos entrada. ¿Cómo dice el hermano que nosotros no tenemos entrada? Pero aquí la Biblia dice, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. 19. Así que ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, sino que hoy somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gracias, Jesús. Hoy dice que ya no somos extranjeros, ya no somos extraños, ya no somos advenedizos. Hoy somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gracias, Jesús. Miren, mis amados, mucha de esa gente, ya termina aquí, mucha de esa gente ya dejó de experimentar el Espíritu Santo como lo sentía antes. Qué triste es. Yo conversaba esto con mi apóstol Calixto, y le hablaba un poco sobre el tema, y él me decía que cuando una persona pierde una relación con Dios, regresa a la religión. Cuando una persona pierde, como se dice, esa vida del Espíritu, se mete en la letra. Y es tremendo, porque uno cuando se mete en la letra termina finalmente la cabeza, como se dice, la cabeza de burro, lleno de tantas, una cabezota así, pero vacío del Espíritu. Por eso es que si a menos que Dios no me lo ponga en el corazón de nuevo, no volveré a seguir tratando estos temas, porque realmente hay que mitigar esto, lo otro. Pero yo quiero hacerlo porque la iglesia, por lo menos la iglesia que Dios me ha dado para pastorear, necesito que esté cimentada en la verdad de Dios. Así que, mis amados, por lo menos mantenga esa palabra en este tiempo especial. Qué poderoso es el Señor. Yo creo que está más claro. Te he demostrado con muchos textos, mientras Él solamente habla,
Nada más, y dice que los judíos los gentiles, perdón, no hay promesa que nos cobije, no hay promesa de salvación para nosotros, en el cielo no hay puerta para nosotros, que nosotros no tenemos entrada. Mire, puede decir lo que sea, pero hoy te he demostrado con la Biblia, con textos claves, de que realmente, aleluya, nosotros tenemos entrada en Cristo Jesús. Nosotros somos gentiles. Somos gentiles. No pretendemos ser judíos. No tengo que hablar como judío. Ya no es ventaja. Ya no es ventaja. Ya no es ventaja. En el mundo espiritual ya no es ventaja. Aleluya. Ya no es ninguna ventaja. Pablo dice, de nada me sirve hoy ser judío, dice Pablo. Porque si alguien tiene de qué confiar en que ser judío es mejor, Pablo dice, yo tengo más de qué confiar. Si el asunto fuese por asunto de nacionalidad o de carne, yo tengo más que confiar. Judío, hebreo de hebreos, circuncidado el 8º día, en cuanto a la ley, fariseo, irreprensible, lo máximo, intachable. Pero Pablo dice, pero todas esas cosas para mí ya son basura. Lo dice Pablo, no lo digo yo. Estoy repitiendo lo que dice Pablo. Ya para mí es basura. Dice, ¿por qué? Porque quiero ser encontrado en Cristo, no teniendo mi propia justicia. No, que yo soy judío, yo guardo la ley, yo guardo la Torah, yo me he circuncidado, Ay, Dios mío, ya no tengo mi propia justicia, que es por la ley, dice Pablo, sino la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús. Aleluya, gracias Jesús. Vamos a ir por acá. Gracias Jesús. Yo sé que mis amados hijos que me escuchan, para ellos de repente este es algo nuevo, pero quiero que esa palabra se quede en su corazón. Ya usted escuchó, ya usted está blindado con esta enseñanza. Aleluya. Bendigo la vida de María Esther, María Elena, Alma del Castillo, Sonia, Juanita. Gracias Jesús. Dice, todo el que creyere en su nombre le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Texto conocidísimo. Mientras están buscando, ellos tienen otro tema que se llama buscar su identidad, buscar mi identidad. Y te entran como loco al internet. Me llamo Perico de los Palotes. A ver, y que salga judío. Y por ahí usted tiene apellido judío. Uy, ¿de qué te sirve ya? Tu identidad, como dice Juan acá, tu identidad está en Juan 1:12. Mas todo aquel que en él creyere, dice que les da la potestad de ser hechos hijo de Dios. Todo aquel que en él creyere. Todo, judío, no judío, peruano, chileno, ecuatoriano, todo el que creyere, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Aleluya. Rosita dice, el verbo se hizo carne. Mi amada esposa dice, estamos aprendiendo para no ser confundidos. Atesore, iglesia, venga a tu reino. Su palabra viva, dice. Gracias Jesús. Dios es bueno. Es verdad, la iglesia está escasa de doctrina. Es que es el fundamento. Por eso hay mucha ignorancia. Dios es bueno para siempre. A ver, vamos a ver quién más comentó por aquí. Patricia dice, bendiciones. Ok, mis amados, esto ha sido una enseñanza tan solamente. Una enseñanza muy importante, básica. Gracias Jesús. Gracias Jesús. No solamente se trata de una enseñanza. Nuestra vida en Cristo, porque estos señores se olvidaron del Espíritu y ahora solamente están estudiando, y se cumple en ellos lo que la Biblia dice, lo que el apóstol Pablo dice. La letra mata, ya los mató hace rato ya. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Está bien el conocimiento, está bien la enseñanza, pero consejo final para terminar, no dejemos la vida del Espíritu, ¿verdad? No dejemos nuestra comunión con Dios. La enseñanza tiene su parte, tiene su lugar para fundamentarnos, pero lo que nos mantiene vivos no es la enseñanza. Lo que nos mantiene vivos es el Espíritu. El Espíritu y la palabra es lo que nosotros necesitamos mantener. Así que te bendigo, iglesia amada. Sigue viniendo a las oraciones. Estamos clamando, estamos orando por un avivamiento. Y termino, aquí cerramos este capítulo. Y solamente si acaso hay un sentir fuerte de parte de Dios, seguiremos, porque hay muchísimo que hablar de el Shabbat,
por qué unos guardan el sábado, por qué otros guardan el domingo, por qué si unos sí comen una cosa, otros no comen otra cosa. Ya mejor eso lo enseñamos en la iglesia. Pero hoy lo hacemos así en público para que los que de pronto no tienen un acceso a que alguien les enseñe, pues conozcan usted y se firme aquí en el nombre poderoso de Jesús. Y recuerde, tenemos a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por la fe hemos sido salvos. Y el Espíritu Santo, el que nos guiará a toda la verdad. El que nos guiará a toda la verdad. Aleluya. Que Dios me los bendiga poderosamente, Jesús. Mis amados, estamos en tiempos de apostasía. Estamos en tiempos del engaño, ¿verdad? Hasta hace poco hay otro asunto también que no sé si de repente puedo hablar de ese punto. Por ejemplo, hoy se habla de Dios Madre, por ejemplo, que el Espíritu Santo es una mujer, ¿verdad? Un personaje aparece por ahí enseñando y sacando textos fuera de contexto y manipulando por acá, por allá. Mis amados, yo le digo, el internet está peligrosísimo. Si usted no tiene el discernimiento para poder entender esas cosas, mejor usted pase mejor. No vaya a ser que te atores con una espina ahí. Así que no sé si ese tema lo tomemos para otro tiempo, pero eso está fuerte también. Muy fuerte, porque quien lo enseña, yo creo que ha sido antes un pastor, se pone como apóstol fulano, y realmente yo creo que necesitamos entender y blindar la iglesia. Amados, estamos en tiempos del engaño, estamos en tiempo de apostasía. La Biblia dice que muchos tendrán comezón de oír, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso a los hijos de la casa les aconsejo, no abra su oído así nomás a cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Por eso qué bueno es tener un padre espiritual, qué bueno es tener una enseñanza bíblica, porque todo lo que te enseñamos es conforme a la Escritura, y el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Así que Dios me lo bendiga poderosamente. Vuelve a escuchar esta enseñanza, atesore la palabra, y qué precioso. Yo me quedo con esto, aleluya, que Él nos miró, aunque no pertenecíamos al pueblo de Israel, aunque no éramos judíos, sin embargo, ya estábamos en su corazón, ya nos tenía en sus planes, éramos el misterio escondido. Y el apóstol Pablo dice algo más fuerte todavía. El apóstol Pablo dice que dentro de todos esos misterios, dice, un misterio era que Cristo en nosotros, Cristo iba a ser morada en nosotros los gentiles, y dice, y se convertiría, y nosotros los gentiles, ¿verdad? Dice, Él haría morada en nosotros, y entonces seríamos Cristo, esperanza de gloria en nosotros. Esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria, ¿verdad? El Espíritu Santo que moró en templos, que estuvo en el templo de Salomón, que estuvo en el tabernáculo de David, que estuvo en esos lugares sagrados, se puede decir. Por eso que Jesús, cuando vino a esta tierra, Él profetizó. Los judíos estaban muy orgullosos del templo que tenían. Y le dicen, Señor, mira este templo tan grandazo, tan imponente, qué edificio que tenemos. Y Jesús les dijo, ven este templo, le digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Todo va a ser derribado. Y en otra oportunidad dijo, yo derribaré este templo y en 3 días me levantaré otro. Los judíos lo querían matar, porque dice, ¿cómo que si este templo se construyó en 46 años, tú dices que en 3 días vas a levantar otro templo? Ellos no entendían ni papa. Pero Jesús estaba diciendo que cuando Él resucite el tercer día, iba a morar ya no en templos, porque ya no existiría ese templo. Ese templo sería derribado, porque en ese templo un día habitó la presencia de Dios. En el tiempo de Salomón habitó la presencia de Dios. En el tabernáculo de David habitó la presencia. Pero cuando Cristo vino, encontró que en el templo habían vendedores, ¿verdad? Habían cambistas. Habían convertido la casa de mi padre, ¿qué? En cueva de ladrones. Acuérdense, Jesús lo dijo. Y por eso Jesús dijo, este templo va a ser destruido. Ya no habitaré más ahí. Al tercer día levantaré otro templo.
Ellos no entendían, pero se estaba refiriendo que al tercer día iba a resucitar y luego iba a vivir ya no en el templo hecho por mano de hombre, como dice Pablo, sino en el templo que somos nosotros. Y el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es templo ahora del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo vive ahora dentro de nosotros, ¿verdad? Ya no importa si eres judío, si eres griego, si eres gentil, no importa, ya no importa. Él iba a morar en los corazones. Y esa es la parte que me queda. Yo ya no ando que judío, que tengo que hablar con... No. Ya lo tengo a Él. Yo no sé si usted lo tiene. Yo sé que sí lo tiene. Pero ya está en el corazón. Ya vive en nosotros. Somos la iglesia, somos su cuerpo. Y Él pronto viene por sus hijos. Que Dios me lo bendiga y persevere. Que Cristo viene pronto. Bendiciones. Bendiciones. Mañana nos vemos en la iglesia 7 de la noche. Amén, Jesús. Bendiciones. Esperamos en ti. Te amamos, Rey. Habita aquí.